Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al capítulo 17 de Apocalipsis. Tenía la intención de predicar los 18 versículos, pero no va a ser posible. Solamente hasta el versículo 7. Apocalipsis capítulo 17, del verso 1 hasta el versículo 7. Voy a leer esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Oramos. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, porque ya estamos sentados en esta preciosa mesa aparejada en este lugar que está llena de los manjares que derivan de tu palabra, y nos das la bendición de sentarnos como Mefiboset a gustar de estos manjares que están en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, estamos tremendamente agradecidos de tan alta honra y bendición, porque una vez más nos expondremos a tu palabra eterna. Esta palabra que todo va a pasar, pero que ella permanecerá para siempre. Gracias, nuestro Padre Celestial. Gracias por nuestros hermanos más pequeños de la congregación, a quienes rogamos que también sean instruidos en tu palabra. Las profesoras, nuestros hermanos en servicio, sean bendecidos todos, para que todo esté bien y salga para la gloria de tu nombre todo. Gracias, gracias, Señor. Le rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día, hermanos, nos corresponde iniciar el capítulo 17 de Apocalipsis, que junto al 18, ambos capítulos están centrados sobre el juicio respecto de la ciudad de Babilonia. Y si mal no recordamos, creo que tenemos fresco en nuestra mente lo que hablamos la semana recién pasada, el domingo pasado, que la palabra del Señor nos decía en el capítulo 16, versículo 19, hablándonos en primer lugar de la ciudad de Jerusalén, dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada es el juicio total sobre la ciudad de Babilonia.
De hecho, el texto bíblico también nos relató en un momento donde el Señor dice, está todo concluido, está todo terminado, ¿no? Si ustedes me ayudan en el texto a encontrar eso, esa partecita. Si la podemos encontrar, de pronto la podemos enunciar, pero ahí en el capítulo 16 decía, hecho está. ¿Cuál? 17. Muy bien. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, la voz de Dios, del trono diciendo, hecho está. Por lo tanto, lo que nosotros pudimos concluir, que ya todos los juicios estaban culminando de la mano de Dios. Pero lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que la profecía no es secuencial. En algunos aspectos ella avanza 3 pasos y retrocede 2. O se queda en el presente. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque alguien dice, no me encaja lo que viene. Y justamente porque ya, como leí al principio, dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Por lo tanto, ya se concluye el juicio de Dios sobre Babilonia. Sin embargo, ahora en el capítulo 17 y en el capítulo 18 se nos van a dar los pormenores del juicio de Dios sobre Babilonia. A pesar que la semana pasada ya concluyó todo, pero ahora la profecía va a retroceder para darnos algunos antecedentes acerca del juicio de Dios sobre Babilonia. En este caso, hoy día, parte con el juicio sobre la Babilonia religiosa. Ya la próxima vez vamos a avanzar y se va mezclando también el texto bíblico sobre el juicio sobre la Babilonia económica y social. Por lo tanto, retrocedemos acá para ver algunos detalles que son bastante importantes a considerar en la palabra del Señor. Ahora es bien importante, hermano, que nosotros identifiquemos qué es Babilonia. Es muy importante porque Babilonia aquí también es representada dentro de la Biblia como la gran ramera. Y es muy importante porque a través de los tiempos los estudiantes de la Biblia han tenido diferentes posturas a lo que podría ser la gran ramera y a qué se refiere la Babilonia. Y muchos eruditos de la Escritura han establecido que esta Babilonia finalmente es Roma. Y lo han establecido, y después cuando se ven algunos detalles que nos revela la palabra del Señor, de la misma manera dicen, no, esto tiene que ser Roma. Sin embargo, nosotros al considerar la palabra de nuestro Señor, nos encontramos que esta gran ramera y esta ciudad que se presenta como Babilonia fue una ciudad literal, una ciudad que existió, ¿no es cierto?, en el tiempo antiguo, atravesada por el gran río Éufrates. Y el libro de Génesis, en el capítulo 11, tendríamos que haber tenido 2 reuniones, mínimo 2 reuniones para hablar de Babilonia, para entender un poquito más
todo este contexto, pero no tenemos ese tiempo para hacerlo, pero usted puede averiguar lo que es Babilonia. Sin embargo, un pequeño esbozo, decirle que esta ciudad es la que es atravesada por el río Éufrates, y en Génesis 11, del 1 al 10, muy importante, nos muestra que después del diluvio, Babilonia fue la cuna de la civilización. Ahora, esa organización que se expresó ahí como la cuna de la civilización, una de las características más importantes fue su hostilidad hacia Dios. De tal manera que siempre desde su inicio, desde su fundación, empezaron a demostrar su hostilidad hacia Dios. De tal manera que cuando ellos llegaron a ser la capital del imperio dominante de aquel tiempo, ellos conquistaron cruelmente a Judá. Y ahí nosotros empezamos a ver la personificación de la maldad, del pecado y de la adversión en contra de lo que Dios había establecido. Siempre en el Antiguo Testamento Babilonia es asociado con idolatría, blasfemia y persecución al pueblo de Dios. Y es la razón que en los días del apóstol Juan de pronto aparece Roma como ese imperio dominante que traía tanta contrariedad al pueblo del Señor, y de alguna manera las personas dijeron, no, aquí resurgió Babilonia, ¿no? Pero vamos a ver que conforme a la palabra del Señor y bajo el gobierno del diablo, del anticristo, al final de los tiempos, Babilonia, en sus aspectos religiosos y comerciales, va a resurgir e influenciará a la tierra como nunca antes. Entonces, solamente una pincelada, hermano, porque ya he dicho anteriormente que acerca de Babilonia podríamos tener dos enseñanzas y quedaríamos cortos. Entonces, es muy importante entender que el espíritu que había en esa ciudad, en el fundador de esa ciudad, Nimrod, y los emperadores que han seguido, ese espíritu antidios y como una fuente importante de religiosidad en la que se va a levantar también al final de los tiempos, y que va a ser inclusive mayor, que de pronto cuando uno puede aseverar de una religión en particular que domina el mundo, por ejemplo el catolicismo, aún mayor que aquello se va a levantar al final de los tiempos, en el tiempo del gobierno de Satanás. Bien, habiendo dicho lo anterior, le invito a que vayamos al versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estos 7 ángeles tenían las 7 copas que nosotros vimos, a qué juicios tan tremendos fueron ejecutados cuando ellos vertieron esas copas de la ira de Dios. Y dice que uno de esos ángeles, el texto bíblico no dice cuál,
ni qué copa había traído ese ángel, pero vino uno de esos 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Te mostraré. Voy a decir que el apóstol Juan, receptor de la revelación bíblica, y nosotros también a esta hora o en este momento, vamos a ver algunos detalles. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esta Babilonia religiosa? No solamente religiosa, sino que la próxima oportunidad la vamos a ver también como la Babilonia comercial. ¿Qué es la sentencia o cómo Dios ejecutó su juicio sobre ella? Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ya nosotros sabemos que el sentarse sobre muchas aguas, de hecho el texto más adelante nos lo va a indicar, que las muchas aguas son las naciones de la tierra, lo que implica que la ramera de alguna manera está en control, este sistema religioso. Al final de los tiempos estará en control de las naciones de la tierra. El hombre, por esencia, es un hombre religioso, porque todos, hermanos, hemos sido creados por Dios y Dios es espíritu, por lo tanto todos de alguna manera tenemos una cierta espiritualidad. Cuando esa espiritualidad no es direccionada a la persona de Dios, la persona siempre anda detrás de una cierta espiritualidad. Y ahí generalmente aparece Satanás, el diablo, y todas sus mentiras para suplir esa necesidad espiritual que tienen las personas. Y es la razón que la religión de pronto es muy importante para los habitantes de la tierra. Pero desafortunadamente, como lo vamos a ver acá en la palabra del Señor, este sistema religioso es totalmente opuesto a Dios. De tal manera que podríamos decir hasta favorece que todos los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, deseen ser religiosos. Y la Biblia nos habla que esta ramera, esta entidad religiosa que está de la mano del anticristo, dice que está sentada sobre muchas aguas, o sea, tiene su influencia en todas las naciones de la tierra. Y la gente se siente bien con este sistema religioso, mentiroso, que se pone a Dios. Me da la impresión que va a ser una religión un tanto relativa. ¿Eh? ¿Usted entiende el concepto de algo relativo? Que lo que la persona piense que está bien, eso lo puede realizar, y si su mente, su corazón le dice que eso está bien, ya prácticamente es lo que debo practicar en mi vida. Me da la impresión que esta religión le dará plena libertad, de tal manera que las personas no se sujeten a la ley de Dios. Recuerde, Babilonia siempre ha estado en contra de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, todo lo que sea relativo y conforme a mi mirada es lo que yo podría establecer como una verdad irrefutable,
y si yo lo considero que está bien, ando por ese camino. Entonces la Escritura dice que esta ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bien, vayamos por favor al versículo siguiente. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es tanta la influencia que tiene este sistema que está levantado por el dragón, por el anticristo y por el falso profeta, esta trinidad diabólica, que dice que ha tenido una influencia sobre los reyes de la tierra. Ahora, obviamente, si habla de reyes, nosotros ya hablamos en nuestro contexto, está hablando de los presidentes de la tierra, los gobernantes, los primeros ministros, los nombres que tengan las personas que dirigen las naciones de la tierra, pero ha tenido influencia sobre los que están, ¿no es cierto?, a cargo de las naciones de la tierra, y como consecuencia los moradores de la tierra, es decir, los habitantes de la tierra, los moradores, ya hemos dicho, que son aquellos que tienen su mirada fija en las cosas de la tierra. Es diferente a los creyentes que ¿dónde tienen puesta su mirada? Los creyentes tenemos nuestra mirada puesta, diga conmigo, los creyentes tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Pero los moradores de la tierra tienen puesta su mirada en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Entonces, la influencia de esta entidad, de este espíritu babilónico, de esta ciudad, llamémoslo de esta manera, que tiene su origen allá en el libro de Génesis, donde está la torre de Babel y donde Dios confunde el lenguaje de ellos. Pero antes ya era una civilización anti Dios. Imagínense lo que sucedió cuando Dios confundió su lenguaje. Cómo cada uno de ellos que tenía ese espíritu anti Dios, contrario a la fe en Dios, se fueron poblando diferentes partes del mundo, llevando esa religión satánica y diseminando todo el globo y toda la esfera de la sociedad con el sistema religioso anti Dios. Y alguien podría decir, bueno, ahí podrían estar las sectas, por supuesto, pero más allá de sectas, más allá de religiones que nosotros entendemos que están lejos de Dios, esto supera todo eso y se incrementa al final de los tiempos, porque dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. La palabra fornicación no tiene que ver, amados hermanos, con tanto las relaciones sexuales físicas que no son dentro del matrimonio, sino la fornicación espiritual. Eso está hablando. Siempre que a Israel se le habla que está fornicando en contra de Dios, es que se está alejando, que ha tomado otros caminos, otras sendas que no es Dios. Entonces dice que esta entidad, que esta ciudad, que este espíritu, ¿no es cierto?, esta trinidad de la mano de Satanás ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, están embelesados, están totalmente controlados con todo lo que emana de esta entidad diabólica religiosa anti Dios. Será tremendo, hermano. Vamos al versículo número 3. Y me llevó
en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí hay un pequeño detalle, hermano, y qué bueno que hay hermanos que tienen acá también, están manejando otras versiones. Hay una hermana que está manejando una versión rusa también y pudo certificar la vez pasada de una observación que hice, y ahora voy a hacer otra observación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y ahí el espíritu, en nuestra revisión del año 60, dice, está en mayúscula, entonces rápidamente nosotros nos confundimos y podríamos pensar que es el Espíritu Santo. Pero en el original dice, y me llevó en el espíritu en minúscula. O sea, en el espíritu de Juan, obviamente que el Espíritu Santo es lo que mueve todo esto, pero en el espíritu de Juan fue llevado al desierto, fue como un éxtasis que él tuvo. Y en ese éxtasis vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es muy importante, hermano, que veamos algo y que nosotros identifiquemos la bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A quién nos mostró la palabra del Señor que era una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Se recuerda? El anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Quién era ese personaje que sale del mar? El anticristo. Aquí está la gran ramera, y de pronto dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. La misma identificación que nosotros ahora nos encontramos en el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces Juan es transportado, por decir algún nombre, es transportado al desierto y dice, vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombre. Es decir, la gran ramera está sentada sobre el anticristo. Quiere decir que en el tiempo de la tribulación, porque recordemos, hermano, la profecía se retrae hacia atrás. Y en el tiempo, especialmente en los primeros años de la tribulación, esta entidad religiosa que se levanta en el mundo, vigorizada obviamente por el dragón que es Satanás, tiene una particularidad, tiene como una autoridad sobre el anticristo. Y Juan dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, es decir, era como un jinete.
Y un jinete, generalmente un jinete en un caballo, tiene el control sobre el caballo. ¿Ah? Un equitador, por ejemplo, tiene tanto control que puede hacer que ese caballo ascienda o se levante o salte varios metros. De la misma manera, esta ciudad, esta entidad que aparece al final de los tiempos, que es reavivada al final de los tiempos más que todas las religiones que hay en el mundo, y que representa el mismo espíritu de la Babilonia del libro de Génesis, ahora está sentada sobre la bestia, es decir, tiene control sobre el anticristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda autoridad! No solamente tiene el control religioso sobre el mundo, sino también económico, porque dice la Biblia que esta ramera hace marcar a los hombres con la marca del diablo. Y usted puede eso revisar el texto, que ya lo hemos visto durante varias semanas. Por lo tanto, dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata, que esta bestia estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas son 7 reinos, 10 cuernos, podríamos decir 10 presidentes. Sigamos por favor en el texto bíblico, en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces aquí viene la interpretación de muchos estudiantes de la Biblia y dicen, no, esto tiene que ser la Iglesia Católica, porque los prelados se visten con este tipo de ropa, los dignatarios eclesiásticos están muy bien adornados y también de púrpura y escarlata. Entonces de pronto dicen, no, esto tiene que ser de la Iglesia Católica, pero no solamente esos dignatarios tienen ese vestimenta, inclusive la Iglesia Anglicana, sus prelados se visten de esta manera. Entonces rápidamente vienen este tipo de información o de interpretación, pero más allá de eso, hermano, esta mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, todo esto es una identificación de cómo también es identificado el dragón, es decir, Satanás. Por lo tanto, el mismo espíritu de Satanás está mixturando, está englobando, está cubriendo esta ramera. Y tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, todo aquello que contraría la voluntad de Dios se manifestaba también en esta ramera. Vamos al versículo 5, para que no nos duele la cabeza. Vamos en el versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Es el sistema religioso. Babilonia la grande, o sea, no hay entidad más grande religiosa que se va a levantar en oposición a Dios de la mano del anticristo, vigorizado, ¿no es cierto?, por el dragón Satanás, que será la trinidad diabólica satánica de al final de los tiempos, que va a tener subyugado, especialmente al principio de la tribulación, a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra, con su sistema religioso antidios y también con su sistema económico y social. Entonces, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces Juan está mirando allá en el desierto. Mire, en el desierto, ¿se recuerda a quién llevó Dios al desierto? A los que estaban siendo perseguidos en el tiempo de la tribulación. Lo llevó al desierto para guardarlo. Y ahora lleva a Juan al desierto para que él de alguna manera, de manera tranquila, en un lugar desolado, pueda ver la sentencia, el juicio contra esta ramera. Y dice que él puede ver con claridad a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y muchos suelen interpretar también acá que esto tendría que ver con todos los que han muerto por causa de la fe, pero nosotros notamos ahí en el texto bíblico que habla de los santos y de los mártires. No habla de los cristianos, no habla de los hermanos que podrían representar a los muchos mártires de la iglesia del Señor Jesucristo desde el tiempo del ministerio de nuestro Señor hacia adelante, por ejemplo. Aquí está hablando de los mártires y de los santos que se convirtieron en la tribulación. Entonces, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, esta entidad, ¿no es cierto?, en aquel tiempo será propicia para que muchos puedan, ¿no es cierto?, ser muertos finalmente por no seguir esos preceptos de esa religión falsa. Amén. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me se está mostrando? Y el versículo final, vamos al versículo final. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, Juan prácticamente está anonadado, no tenía qué pensar, y el ángel notó la preocupación. Entonces le dice, ¿por qué te asombras? No quiero que haga una interpretación relativa, no quiero que tú infieras, deduzcas de algo, sino yo te diré el misterio de la mujer, es decir, de la ramera y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En otras palabras le dice, mira Juan, tranquilo. Yo sé que como los hermanos de la Iglesia Cristiana Vida ya te está doliendo la cabeza con esto de la ramera, del dragón y de la bestia. Tranquilo, le dice. Juan, yo sé que estáis preocupados, pero ¿qué es lo que está predicando aquí? Bueno, en este caso Juan, la revelación de Juan. Echémosle la culpa a Juan. Le dice, no te preocupes. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Es decir, desde el versículo 8 en adelante te voy a explicar todo el tema de la ramera y te voy a explicar también el tema del anticristo y del juicio de Dios sobre ellos. Amén. Y eso es. Eso es, porque hablar de la ramera y del juicio del anticristo, nos quedan bastantes versos, pero justamente hasta este punto yo quería dejarles, porque es bien importante, pero hay un detalle que llama la atención. ¿Se recuerda cómo venía la ramera sobre el anticristo? Ayúdenme en el versículo. Versículo 3.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, tenía control y dominio al principio de la tribulación, sobre el anticristo. Y mire el versículo final de este domingo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Ve? Ahí hay un detallito. Primero viene montada, tiene un control, pero a la vez, ahora, Juan le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Qué nos da a entender? Aquí, hermano, hay una confabulación. Por una parte, hay un control de la ramera sobre el anticristo, pero a la vez el anticristo la trae. La trae. Bueno, todo esto obra, obviamente, de Satanás, de esta Trinidad infernal, pero por sobre todo también sabemos que nuestro Dios está en control. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, amados hermanos. Y desde el próximo domingo, algunos esperamos que estén acá en la iglesia, otros estarán de vacaciones, pero el próximo domingo esperamos ver el desarrollo de lo que implica el juicio de Dios sobre esta ramera y sobre también el anticristo. Con esta información es suficiente, amén. No tomé la hora tampoco, desafortunadamente. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué iglesia es esta? Yo esperaba que estuviéramos excitados ahora, que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a llevar a las naciones. ¿Qué clase de iglesia es esta? Bueno, esta iglesia es donde tenemos que predicar la Biblia. Pero no solamente predicamos la Biblia, sino también proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Y aquí se habla de la mujer que estaba ebria de la sangre de los mártires, pero nosotros tenemos una sangre preciosa que nos lava y nos limpia. Esa es la predicación de esta iglesia. La Biblia, por lo tanto, tenemos que predicar esto, pero dentro de la Biblia también está el Evangelio. Póngase en pie, voy a terminar. Y como predicamos el Evangelio, podemos decir que hay una sangre preciosa, santa, limpia, derramada por los pecadores, que cuando es aplicada por la fe en nuestros corazones, la persona obtiene redención. Y la redención es lo más importante que alguien pueda obtener en esta vida presente, porque es el pasaporte para ser librado de la ira venidera. Por lo tanto, si hay alguien en esta hora, en esta congregación, en esta audiencia, que aún no conoce a Jesucristo, sepa que Él murió por nuestros pecados. Y que si usted cree, el Espíritu Santo le estará convenciendo de pecado y le redarguirá para que usted pueda creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para que así suceda en más de alguien, que pueda haber dentro de nuestra audiencia, dentro de nuestros hermanos, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo lave y limpie de todo pecado. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos agradecidos porque, Señor, tú corres el telón de fondo del final de los tiempos y nos da a conocer algunas cosas cruciales que van a suceder al final de los tiempos. Gracias por revelarnos tu palabra, pero más gracias, Señor, porque un día tú nos revelaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el cual hoy día nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Gracias, Señor, en esta hora clamamos, rogamos y pedimos
Así como hemos predicado tu palabra, la Biblia, que la predicamos en esta iglesia, también predicamos el Evangelio. Y el Evangelio es la noticia, la mejor noticia que alguien pueda recibir, es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, se puso en nuestro lugar para darnos vida y darnos vida eterna, para solucionar el problema del pecado original y de los pecados que separan al hombre de la presencia de nuestro santo Dios y lo mantienen alejado de Él. Y el hombre se tiene que inventar religiones para tratar de tener una cercanía a Dios, pero tu misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. Así como esta ramera, representada por esta Babilonia, que se levantó en los albores de la humanidad para contrariar todo lo que era de Dios. Así la religión, la espiritualidad del mundo ha llevado a las personas tan lejos de Dios, buscando diferentes cisternas. Pero en esta hora, Señor, tú te ofreces, Señor, como el verdadero camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Por lo tanto, en esta hora, Señor, te rogamos que tú estés tocando más de algún corazón en esta hora, en esta oportunidad, de los congregados, de los que están con nosotros en esta reunión, que han venido a esta reunión. Tal vez no entiendan mucho de lo que hemos estado conversando, de los eventos finales, pero que puedan entender que tienen una imperiosa necesidad de que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Señor, rogamos por cada uno de ellos y te pedimos que tu adorable Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de sus vidas, trayendo la convicción de pecado, para que en la intimidad puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y pasar de muerte a vida y a una vida preciosa, eterna, que tú nos has prometido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por el regalo de la salvación. Gracias también por revelarnos tu palabra y estos acontecimientos que sucederán cuando ya tu amada iglesia, cuando cada uno de nosotros estemos en tu presencia. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, y que estás listo, estás presto, como el Padre esperando al Hijo pródigo para que éste vuelva al seno del hogar. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor y misericordia, que se pueda aprovechar esa gracia que tú estás tirando en este tiempo, que estás prolongando aún en estos días, para que muchos puedan conocerte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y que tu bendición siga reposando sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos amigos, familiares y hermanos a la Iglesia Cristiana Vida para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Estamos ubicados en Tannenbaum 694, paradero 16 de la Avenida San Miguel. Síganos en nuestras redes sociales. Los cultos son el día domingo a las 11 de la mañana, el día jueves a las 8 de la tarde. Están todos muy bien invitados. Bendiciones.